Ese año hicieron 5 trasplantes cardíacos todo el año, y a mí me tocó recibir 2 de esos. Entonces fue un año muy entretenido, y de aquí a la fecha en verdad me he dedicado a hacer clases, a trabajar de docente adjunto, ¿ya? Todavía no más. El año pasado me gustaba todo el tema de la educación, ya la educación, pero siento que para hacer educación tienes que aprender a investigar. Entonces el año pasado hice un diplomado de investigaciones clínicas y me ha servido bastante porque eso ha consolidado varias formas de que tengo de presentar la información. Yo ocupo bastante eso, ya yo lo ocupo bastante en nuestras clases, va a haber harta evidencia, va a haber harta discusión. Yo no tengo ninguna verdad absoluta de los temas que vamos a presentar, así que todo es corregible, todo es criticable. Vamos a ir haciendo pausas durante la presentación. La idea es que no sea algo tedioso, son temas súper tediosos, y la idea es que terminemos a una hora decente porque el día es viernes y tenemos que hacer. Eso. Cualquier duda durante el desarrollo me las van comentando. ¿Ya? Súper simple la organización de nuestra presentación. A todo esto esto va a estar disponible. Ya yo mandé unos PDF, pero tienen hartos videos, hartas fotos, así que de todas maneras, si después me dan los mails o si quieren adjuntar su pendrive, no sé, disco externo, me lo dejan y yo los puedo enviar. Yo lo subo a una nube de todas maneras donde tengo la información, así que no hay problema en eso. Ya, vamos a ver la dinámica de una unidad de intensivo. Yo pertenezco a la unidad coronaria del hospital. Ustedes saben que las unidades coronarias y los intensivos siempre chocan un poco, pero he hecho turno en los dos lados, así que no tengo problemas con eso. Vamos a ver por qué vamos a reanimar a alguien, vamos a ver a quién reanimamos, ¿ya? ¿Qué recomendaciones clínicas deberíamos tomar en cuenta para que sea una reanimación? ¿Ya? ¿Por qué vamos a monitorizar a alguien? ¿Y qué debe ocurrir para que un paciente hospitalizado en una unidad intensiva caiga en un paro? ¿Ya? Y obviamente predictores de mortalidad y sobrevida en relación a esto. Ordené primero la reanimación, después vamos a ver los dispositivos de asistencia, donde está el balón, y vamos a terminar con el marcapaso, porque esto es como lo más tedioso y el marcapaso es un poquito más entretenido, así que traje unos marcapasos también para que los puedan revisar, pero vamos a partir con lo más tedioso para que no se nos haga tan fuerte la tarde. Bueno, esta es una unidad coronaria que teníamos nosotros, ya la reestructuramos. Este es el turno ideal que digo yo, ¿ya? No tan ideal porque hay varias camas libres por ahí, hay un paciente que no haría salir en la foto, pero entró, ¿ya? Y idealmente nosotros pretendemos llegar a un turno y que no tengamos tanta pega. Yo personalmente ya lo veo así, ¿ya? Me gusta harto trabajar, pero si tengo la posibilidad de descansar un poco durante el trabajo, ponerme a estudiar, leer otras cosas, bienvenido sea. Hay gente que le gusta harto instrumentalizar, pero dentro de la reanimación, uno de los principios que yo quiero que entiendan es que la mejor guerra siempre va a ser la que se va a evitar, ¿ya? Esto es una frase de un chinito ahí del arte de la guerra, de un libro que en verdad la frase textual no fue esta, ¿ya? La frase textual ha sido tergiversada durante miles de años, pero básicamente lo que él quiso decir es que era mejor hacer enfrentarse a los demás, ya no que uno se enfrente a la disputa. Y le encuentro bastante sentido, porque entre tener eso y tener esto, ya hay un tremendo cambio, ya hay un tremendo cambio de equipo, de recursos, de mente. Idealmente no queremos llegar a esto, ya no queremos llegar a este extremo. Aquí estamos viendo cómo se fibrosó, ya se llenó con fibrina un dispositivo de asistencia ventricular, y claro, ahí hay hartas manos, que el dicho también, muchas manos matan la boba, pero hay hartas manos entre medio de esto. El paciente está asistido con una asistencia ventricular, lo que es un dispositivo de que si tú lo desconectas o se te apaga o se te suelta algo, no llegamos a nada más. Entonces, claramente vamos a pretender que no llegar a este extremo. ¿Y qué vamos a tener que tener en cuenta para llegar a esto? Una serie de recomendaciones, ¿ya? Y no sé si lo habrán visto esto o lo habrán comentado. Ya, yo tengo también muy claro que la clase que debían haber tenido de los temas de cardio intensivo no se pudo hacer por causa de fuerza mayor. Así que igual me voy a volver a algunos temas que quiero que queden súper en claro. Lo importante es que se va a recomendar en relación a un tipo de evidencia. ¿Ya? Un tipo de evidencia en relación a la reanimación, ¿ya? Desde la evidencia de clase 1, donde los beneficios superan altamente al riesgo, hasta la evidencia clase 3, donde el perjuicio está sobre el riesgo, ¿ya? Ahora, todos pensarán que lo que vamos a hacer es elegir siempre la clase A, ¿ya? La primera clase, ¿ya? Donde hay más beneficios sobre el riesgo. Pero eso no es tan así. Por ejemplo, acá hay un estudio dice 18.000 personas que le dijeron que hay que tomar aspirina, porque la aspirina previene el infarto, previene la enfermedad coronaria,
es uno de los postulados máximos dentro de una unidad coronaria. Cualquier paciente que tiene un infarto le dan una aspirina y eso no se pone en duda. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien te dice, no quiero tomar aspirina porque me da un accidente vascular? ¿Ya? Y se pone en duda, se pone en tapete de discusión y se ve harto, por ejemplo, neurólogos, equipos de neurología hablando de eso. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que la gente en este país se muere de enfermedades cardiovasculares más que cerebrovasculares, aunque eso está en disputa actualmente. Pero claro, tienes algo que es muy firme, una evidencia muy clara y siempre está en duda. Y versus, por ejemplo, tenemos los indicadores del ECMO, los indicadores del ELSO, que se llama, que es un reporte donde, yo no sé si conocen el ELSO, ¿ya? Se lo aclaro. El ELSO es un reporte mundial, una institución mundial, ¿ya? Donde los centros que tienen ECMO o tienen dispositivos de asistencia reportan de manera voluntaria, ¿ya? Por ejemplo, conectamos a 100 personas, se nos murieron 80, sobrevivieron 20. Ya reportamos nuestras inquietudes, qué sé yo. Entonces, si vemos los reportes del ELSO, en la área de adultos, no vamos a entrar tanto al tema pediátrico, vemos que las salidas del ECMO son bajitas. Por ejemplo, cuando tienen adultos con paro cardíaco, digamos, extrahospitalario, 38%, ¿ya? Y de los que sobrevivieron fueron un tercio. Mientras que en verdad un número al medio de esto sería un 60%. El 60% de las personas que conectan a ECMO sobreviven al año. Lo cual es un número súper bajo, o sea, cualquiera me dirá, no es la gran panacea, no es el gran descubrimiento, no lo es. Pero claro, si la persona que hay que conectar es mi papá, por ejemplo, un familiar, ahí cambia la decisión. Ahora, es importante qué es lo que se dice y quién lo dice. El primer estudio que mostré, el estudio ISIS, el de la aspirina, es una evidencia clase A, un acto de ensayo clínico randomizado, es lo que se llama una revisión sistemática, ¿ya? Mientras que quizás lo que yo vengo a hablar viene por acá, y ni siquiera llego a este punto, porque es una opinión de experto, el nivel C de la evidencia, donde yo soy una persona que está hablando y ni siquiera soy tan experto. Entonces, es importante saber qué es lo que van a decir y quién lo va a decir, antes de tomar una decisión clínica. ¿Y quién dice esto? Bueno, la reanimación es igual en todas partes, ¿ya? No existe una reanimación específica a un paciente que está en una UCI contra un paciente que está en la calle. Existen puntos que van a cambiar, pero el masaje sigue siendo el mismo, ya los intervalos siguen siendo los mismos, los algoritmos siguen siendo iguales, no va a haber mayores cambios. Ya lo que vamos a tener disponible, bastante disponibilidad, es información entre un paciente que tú encuentras en la calle, ya que nadie sabe qué es lo que tiene, versus un paciente que está hospitalizado en una UCI, ya donde, bueno, algunos nadie sabe lo que tiene también, pero vemos que también que hay más información, podemos pensar un poco más, ¿ya? Entonces no hay diferencia. Si ustedes leen las guías, los algoritmos no va a cambiar mucho esto. Vamos a encontrar dos apartados de este punto que se llama el paro extrahospitalario y el paro intrahospitalario. El paro extrahospitalario, que es este algoritmo, que está en las guías clínicas de la AJA, lo que da el énfasis es que hayan reanimadores LEO, básicamente harta gente que se va a masajear, ¿ya? Y lo que apunta es que se monitorice rápido el paciente, que haya DEA disponible, que se desfibrile rápido. Incluso ellos también tienen un apartado, si leen las guías clínicas, de que, bueno, si no sabe dar muy bien la ventilación, masajero, ya lo que sea, antes de que llegue el servicio de urgencia y sea dirigido a una unidad de cuidado intensivo. Y el paro intrahospitalario no va a cambiar mucho. Ya el paro intrahospitalario van a dar énfasis en la prevención y que existan protocolos de prevención, de que la institución hable todo el mismo idioma frente a las reanimaciones, donde existan equipos de reanimadores, los equipos de la clase azul, no sé, le cambiarán los nombres en relación a los centros hospitalarios, pero el ejercicio sigue siendo el mismo, la reanimación sigue siendo igual, el masaje sigue siendo el mismo, ¿ya? Vamos a tener la disponibilidad de un laboratorio de cateterismo, pero la idea es meterlo rápido a una cama donde exista monitorización, si es que el paro sale bien. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, la pregunta de rigor: ¿por qué monitorizamos? ¿Ya? Rivers, no sé si van a ver a Rivers o si lo vieron, ¿ya? O si no lo han visto, les sugiero que le peguen una miradita. Es un calle que se dedicó a mirar tu tema de evidencia con monitorización, ¿ya? Es uno de los principios de la monitorización clínica. Básicamente él decía que los pacientes que están en una UCI porque tienen que monitorizarse, ¿ya? Y, verdad, no hay mucha cosa profunda en esto, ¿ya? Tienen que monitorizarse.
¿Por qué? Porque la inestabilidad hemodinámica es común en un paciente crítico. Yo preguntaba a una alumna que tenía qué tipo de alteración hemodinámica. ¿Cuál es la más común alteración hemodinámica en una UCI? ¿Alguien lo sabe? Hipotensión. Taquicardia. La arritmia. La arritmia es lo que más se da en una UCI, ¿ya? Y uno piensa en las taquicardias ventriculares, las fibrilaciones, todas las cosas. Pero una taquicardia sinusal es una arritmia, ¿ya? La taquicardia sinusal es una arritmia también. Y uno no las considera tan arritmias porque está tan acostumbrado a ver a un paciente en taquicardias sinusales que no le da mucha vuelta a eso. Pero si es una arritmia, si requiere un equipo de atención, el paciente está haciendo taquicardia por respuesta a gasto cardíaco por algo, ¿ya? Y esto es lo más frecuente, ¿ya? Lo otro es que, claro, puedes tener PAICO, puedes tener monitorización con SWAN, puedes tener monitorización con línea, con lo que sea, pero si no tenemos cabeza para pensar los datos que nos incorporan todos esos números, no va a servir de nada que el paciente esté con todo el monitor más invasivo del mundo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que dice Yacan y Mardones, otros tipos que escriben harto en relación a monitorización y que tienen un apartado muy bueno que yo se los voy a proponer para que lo puedan leer como material de aporte, es que la selección e interpretación de los parámetros a monitorizar solamente es útil cuando hay razonamiento clínico al lado, o sea, de que alguien que piense, ¿ya? Ahora, ¿por qué monitorizamos en una UCI? ¿Ya? Porque la alteración hemodinámica es común en los pacientes, y cuando tú asocias de que hay mala perfusión, ¿ya? De que el paciente no está orinando, de que el paciente está con taquicardia, de que el paciente tiene alguna alteración clínica, eso se va a traducir en los números y tienes que pensar frente a eso, ¿ya? Cuando hay bueno, uno se da cuenta el tiro, cuando hay pecados, cuando hay gente más nueva, te piden exámenes por todo, ¿ya? Y si el paciente está orinando poco y si está frío, yo creo que el láctico se va a levantar. No sé si quieren ver el láctico que va a estar de 1, de 1000, de 100, sea el cual sea el laboratorio que ustedes utilicen, pero claro, hay una constelación de signos y síntomas, y no sé si con el láctico en ese número o en otro número va a diferir tu atención, ¿ya? Incluso hay unas clases, bueno, que yo obviamente no las traje para no poner tan complejo esto, de que hablan de parámetros de interpretación en relación al láctico, ¿ya? No sé si ustedes las van a ver o las han visto, ¿ya? Pero si no, igual les puedo compartir esa información. Donde claro, de repente hay tanta información disponible que la gente se nubla en decir algo concreto, ¿ya? Decir, bueno, al paciente le vamos a dar droga, le vamos a dar volumen, vamos a mejorar el gasto, tenemos un marcapaso que podemos utilizar, ¿ya? Entonces de repente no es tan útil tener, o sea, es útil tener harta información, pero si tú estás trabajando en una reanimación, en una urgencia, tenías un manguito, tenías un par de vías venosas, no creo que la monitorización deba tener diferentes parámetros de pensamiento frente a la determinación clínica que tú vas a hacer. ¿Ok? Y lo más importante, creo que lo más importante de este punto es que la monitorización no es terapéutica, ¿ya? Así que nada se va a separar de destapar al paciente y tocarlo. Por favor, los que trabajen con pacientes, destápenlo, tóquenlo, vean si está orinando, ¿ya? Son cosas súper básicas, pero parece que cada vez eso se digrega un poco más. Ahora, la pregunta, ¿quién tiene un PCR en una UCI? ¿Quién cree que tiene un paro cardiorrespiratorio en una UCI? ¿Alguien que quiera comentarme quién puede tener un paro? Ese es el pozo de Darvaza, en Turkmenistán, un país en medio de Asia Central, donde estaban haciendo una central de gas en los años 70 y vieron que había una fuga de gas y la prendieron pensando que se iba a apagar. Lleva prendido como 40 años. Se le llama que es la entrada del infierno, es la entrada al otro mundo, ¿ya? El paciente que tiene una PCR en una unidad crítico es un paciente que está cerca del otro mundo. Es un paciente que está muy grave. Un paciente que no tiene muchas formas de salir, pero nosotros tenemos que ser capaces de brindar esas herramientas para que salga de ese punto. Por ejemplo, ejemplo 1, paciente que recibimos una vez, paciente que llega a la urgencia en shock, ¿ya? Una señora hipertensa que llegó con presiones de 160, choqueada para ser hipertenso. Un paciente hipertenso inicialmente se va a responder con mucha presión, ¿ya? Si el paciente hipertenso llega a la urgencia con la presión normal, no es normal, ¿ya? El ecocardiograma que le hicieron, una ecoscopía en verdad, vieron que tenía, bueno, comentaba que había un infarto de paredes laterales, ella comentaba que llegaba 2 días con dolor, después cuando la extubaron en verdad nos contó que llevaba como 2 meses con dolor, y vieron que estaba con un derrame importante, que estaba provocando un taponamiento cardíaco, secundario a una ruptura cardíaca. Así que bueno, la pincharon, pericardiocentesis, 50 ml de sangre,
se sacó con un trocar ahí, con un catéter monolumen, se drenó, la llevaron a pabellón pensando que tenía una ruptura cardíaca, probablemente tal, se drenó, no tenía una ruptura, igual le pusieron un parche, hemodinamia, angioplastía, alta a los 15 días más o menos, ¿ya? Y control serio. Paciente que llegó muy grave. Paciente 2, a ver si funciona esto, endocarditis, un chiquillo de 30 años, síndrome de Down, que llegó con una endocarditis, son bien cardiópatas los síndromes de Down. Y no sé si saben el concepto de endocarditis, una inflamación, un absceso, digamos, se le dice EPSA también, endocarditis bacteriana aguda, pero endocarditis es un concepto que lo agrupa todo. Y que venía con la válvula hecha pebre. La válvula aórtica habitualmente tiene 3 velos, ya algunos pueden nacer con 2 velos, a ver si anda eso. Sí, anda bien. Y vamos a ver cuando sacan la válvula, para que vean cómo anda la válvula, pero funciona, tiene 3 velos claramente definidos. Aquí el cirujano, bueno, no tiene una pabellón, ASEC, y bueno, sí, una válvula lo van a sacar porque si usted tiene la imagen de anatomía ahí de cómo tiene que ser una válvula aórtica, eso es, ¿ya? Eso claramente no es compatible con la vida, ¿ya? Entonces, claro, el paciente que cae en paro por una ruptura de su válvula, por la ruptura del músculo papilar, lo vaya a reanimar 10 horas si quiere, pero no vaya a lograr nada. El paciente que tiene un taponamiento cardíaco, lo vaya a masajear lo mismo y no sé si va a salir, en verdad no va a salir. Entonces, lo que volvemos al punto principal es que hay que evitar esto, hay que evitar llegar a este punto. Ruptura cardíaca, ya cuando hablan de la ruptura para libre, miocardio ahí, y se ve saliendo sangre. Eso claramente no es compatible con la vida, ¿ya? Ruptura cardíaca, pero a ella le fue mejor, ya, se fue de alta, una chiquilla de 50 y algo años, ya el parche ahí está cuando le colocan el parche. El parche no combina mucho, podría ser de un color más rojito, pero funcionó, se fue de alta, ya hasta el día de hoy siguen controles, eso fue hace un par de años, el parche con bovino puede ser, pero y bueno, no sé si se dieron cuenta que 2/3 de los casos fueron mujeres. Tiene un punto eso, en verdad los pacientes, siempre está el dicho, bueno, es una clase de reanimación, pero ¿el hombre se infarta más que la mujer? Sí, se infarta más que la mujer se muere más que infarto que el hombre, ¿ya? Lo dice la evidencia. Entonces, ponemos la pregunta, ¿por qué monitorizar? Cuando a alguien se le ocurrió monitorizar, cuando crearon las unidades coronarias en los años 60, había esto va a ser pregunta prueba, había un 30% de mortalidad en los pacientes. Básicamente llegaba el técnico en la mañana, se le encontró el signo vital, 5 de la mañana, el paciente estaba muy helado, se había muerto, o infarto. Cuando alguien dijo, bueno, se está muriendo por algo, ¿por qué no los monitorizamos, les ponemos algo, qué sé yo? Se dieron cuenta que fibrilaban esos pacientes, tenían taquicardia ventricular, arritmia de reperfusión, y se murió a la mitad de los que estaban hospitalizados. Hay una monitorización que logró reducir la mortalidad en un 50% de los números que ya teníamos. Ahora, cuando se dieron cuenta que se reperfundían estas arterias, mostraban que la mortalidad intrahospitalaria, ojo, esta es mortalidad intrahospitalaria, ¿ya? Llegó a un 6%. Un país. UCO es la monitorización. UCO es la monitorización de unidad coronaria, ¿ya? Unidad monitorizada, ¿ya? Puede ser unidad coronaria, unidad monitorizada, UCI, lo que sea. Cuando empezaron a reperfundir las arterias, cuando empezaron a hacer angioplastías, se empezaron a revascularizar, ya se empezaba a morir el 6%. Bajamos desde los años 60 hasta el 2008, donde se hizo esta revisión, desde 30 a un 6%. O sea, se empezó a morir mucha menos gente. No por reanimar mejor, sino por prevenir la reanimación. Un país desarrollado está moviendo un número entre 3% más o menos de mortalidad intrahospitalaria. Chile mueve entre un 5% más o menos en relación al infarto. ¿Ya? Cada vez es menos. ¿Cuál es el tema? Que claro, tenemos un país que tiene mayor sobrevida, la curva epidemiológica ya todos la conocen, y se nos muere menos gente, ¿ya? Pero eso no significa que tengamos menos personas, en verdad hay más personas. El punto clave es que hay más enfermos y menos muertos. Por ende, cada vez las UCIs van a dar menos abasto, menos capacidad para responder a las demandas de la población. Nosotros tenemos una UCI de 18 camas, la unidad coronaria tiene 6 camas, ¿ya?
24 en total, y tenemos una población potencial de 1,5 millones más o menos de personas entre el sector suroriente de Santiago, ¿ya? Y eso que hay UCI en los otros hospitales, porque el hospital de nosotros es el único que tiene unidad coronaria en todo el servicio de salud, ¿ya? Entonces poco, y cada vez va a ser menos porque cada vez te va a llegar más gente, porque cada vez la gente se muere menos, ¿ya? O tiene mayor sobrevida, para decirlo de manera más bonita, por la curva epidemiológica. O sea, cada vez hay que estar más preparados, no sé si para agrandar la UCI, en verdad la disputa siempre de los hospitales es que parece que hay puro ingreso de camas intermedios, como que las camas básicas cada vez se van ocupando menos, ¿ya? Y cada vez hay tendencia a complejizar más las camas, pero esto responde a un tema epidemiológico, un tema que va más allá de la propia organización de los hospitales, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un infarto, ya no se queden con esto, el infarto está definido por la guía clínica, ya, y por apuntes de la CATO, ya, sobre la ruptura de placa secundaria, o sea, una obstrucción secundaria de ruptura de placa que forma un coágulo, y esa información ya todos la manejan. Pero claro, esto es lo que piensa que la gente se enferma, de lo que se enferma toda la gente. Si nosotros vamos a una definición más compleja, vamos a ver que existen 6 tipos de infarto, ¿ya? O 6 tipos de enfermedad coronaria, ¿ya? Donde está el tipo 1, que es el que recién hablamos, ¿ya? Ojo que toda esta información la voy a compartir, ¿ya? Para que no se compliquen en escribir, si toda la información está compartida. Donde era el infarto espontáneo, como nosotros acabamos de mencionar, ¿ya? Pero la gente puede infartarse por otras cosas también. Por ejemplo, un paciente que sangra, ¿ya? Le pegaron un balazo y sangró el vaso, se fueron 2 litros de sangre, y también se queda sin flujo coronario, también se infarta, ¿ya? Una persona que llega a la urgencia, fibrilación ventricular, lo reaniman, no salió, también puede ser un tipo de infarto, ¿ya? Una persona que operaron con una angioplastía, ya estaban colocando los catéteres de hemodinamia y pasó un stent donde no debía y se rompió y rompió la arteria, también es un infarto, ¿ya? O se fue de alta y no se tomó los medicamentos, ya adherencia al tratamiento muy importante, y se trombosó el stent, también es un infarto. O lo estaban operando y el SEC no fue tan bueno, ya el paciente empezó a latir el corazón y se infartó, también un tipo de infarto. O sea, uno tiene la imagen de que el paciente se va a enfermar y va a ser un paciente modelo el que ingresa a una UCI, una unidad coronaria, lo que sea. Pero tenemos que estar preparados a abrir este abanico porque cada vez la gente está más enferma y de muchas más cosas, ¿ya? El último ECMO que conectaron en nuestra unidad tenía una dermatomiositis, de una cosa que tuve que sentarme a estudiar porque no sabíamos qué era, ¿ya? Eran 3 casos que estaban reportados. Nosotros buscamos en PubMed, reporte desde el año que partió, 3 casos, ¿ya? Así de complejo. Entonces uno siempre tiene que estar capacitándose, estudiando para ver de qué se está enfermando la gente, porque tenemos menos muertos y más enfermos, ¿ya? Lo que decía, no pierda la observación clínica. Lamentablemente es evidente en 2/3 de los casos, ¿ya? En la enfermedad coronaria es así, 2/3 de las personas llegan con un dolor típico, con un cartel que dice me estoy infartando, ¿ya? Adivinen quiénes son, ¿hombres o mujeres? Hombres, ¿ya? No es malo, porque lamentablemente como la mujer no llega con ese cartel, no se diagnostica, ¿ya? Y si uno hace un randomizado y le pregunta a las mujeres cuánto tiempo aguantaron con el dolor, aguantaron más que los hombres, ¿ya? Y eso es signo de discusión en los congresos, porque no es bueno que se aguanten el dolor, ¿ya? Empezar es muy malo. Pero también hay estudios relacionados a eso, de que hablan de que por qué la mujer no le duele tanto el pecho como al hombre, o el hombre es más alaraco, no lo sabemos, ¿ya? Pero que el hombre llegue con un cartel que diga me estoy infartando es bastante práctico porque entra, mientras que la mujer no. Entonces a veces que hay momentos en que la evidencia no va a ser tan clara, no vamos a entender qué le está pasando al paciente, no vamos a entender por qué está frío, ya las cosas no van a ser tan obvias como nosotros pensamos. 1/3 de los casos, por ejemplo en el síndrome coronario, un electro que no es típico, supra el nivel no, pero no está con supra, tiene un bloqueo de rama, mira, se le dio vuelta la onda T, mira, movió un poco la pared lateral, no tenemos idea. ¿Está con dolor? Sí, pero más o menos. Yo tengo a mis papás avisados que si dicen, nunca digan que les duele más o menos el pecho, les duele el pecho y les duele el pecho. Sí, les pasa algo, a toda la gente que conozco. Nada de cosas a media. Y lo más importante es saber ingresar a este tipo de personas, ¿ya? Porque hay muchos que se van para la casa. Bueno, que me quedó mal este diapo, pero básicamente arriba dice el 60% de las admisiones que se ingresan, ya, por síndrome coronario agudo, se descartan, lo cual no es malo. Bueno, sospechamos que tenía un infarto, le tomaron las enzimas cardíacas, le tomaron el electro, se monitorizó, no tenía nada, que bueno, se trabajó más, ¿no? Pero mientras que hay un 2 a 10%, ese número nunca se va a saber,
que le dijeron que no tenía nada, se fueron por la casa y se infartaron. Algunos no volvieron. Entonces, nunca hay que perder la clínica. Destamen a los pacientes, toquen a los pacientes, no se guíen por las máquinas. Ahora, ¿quién tiene un PCR en una unidad crítica? Alguien que esté muy grave, ¿ya? En la clase que deberían haber tenido, ¿ya? Que la van a tener obviamente, les va a aparecer este cuadro, ¿ya? Y muchas veces habrán escuchado hablar del cuadro de la clasificación de Kilip, ¿ya? No sé si alguna vez lo han escuchado en relación al infarto. Ya, básicamente Kilip 1 al Kilip 4 se asocia el infarto con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Del Kilip 1 al Kilip 4, siendo el Kilip 1 un infarto que llega sin insuficiencia cardíaca hasta el Kilip 4, donde esto empieza a progresar a un shock cardiogénico. La mortalidad fue descrita en el año 67. La reperfusión desde el año 67 hasta el año 2019, el día de hoy, ha cambiado. Por ende, la mortalidad, eso téngalo súper en claro, la mortalidad ya no es un 90%. Y borren esto cuando tengan sus presentaciones. Borren eso, esto más que todo para que entiendan que esto ha progresado. Antes un infarto se choqueaba y se moría, ¿ya? Se salvaba, perdón, el 90%, esta mortalidad intrahospitalaria. Ya el otro 10% se da de alta y a lo mejor también se moría. Ya, eso no se estudió. Pero esto del año 67, los técnicas han mejorado, al paciente se calma más rápido, al paciente, por ejemplo, si tiene un distrés respiratorio, se pueden entender, hay una clase de corticoides, o sea, hay mayores estudios, hay mayor información, hay mayor abordaje al paciente, ¿ya? Pero esto, claro, ha ido cambiando y no vamos a tener estos números. Ahora, el CLIP es una observación clínica. Hemos recibido llamados de consultorio, mire, tengo un paciente que está grave, está con un infarto, bueno, ¿y en qué CLIP viene? Le preguntamos para saber más o menos cómo va a llegar. No, es que no tenemos máquina de CLIP, nos dijeron una vez en el consultorio, ¿ya? Ya la máquina de CLIP no existe, la máquina de CLIP es uno mismo que lo toca al paciente, lo oculta, ve si está crepitando, ve si las yugulares están de este borde, ¿ya? Y lo aborda. Y uno puede entender más o menos cómo se va a comportar el paciente post-infarto, o digamos, durante el infarto, durante la hospitalización. Pero la mortalidad ya no aplica, por si acaso. Yo creo que lo repito porque tuve un curso de reanimación hace como un par de semanas atrás y me salió este cuadro con la mortalidad. Y tuve que refutar eso, tuve que explicar a los chiquillos que esa información era de hace 40 años atrás, ¿ya? Y ojo, que si el paciente se para, esta clasificación no entra. Uno puede decir, por ejemplo, ya está evolucionando en Kilip 3 o en Kilip 2, ya está más taquicárdico, para que uno tenga una idea más o menos de cómo está comportándose el paciente. Pero no entraría a la clasificación de mortalidad a los 30 días porque se paró, ya, porque se murió, entre comillas, ya, se reanimó. Y lo otro es que los pacientes que están hospitalizados por cualquier tipo de cirugía, yo me quedo con las cirugías que hacemos nosotros, las cirugías cardíacas, se pueden morir, ya una cirugía de alto riesgo, no operarse un dedo. Yo también trabajo perdón la autorreferencia, pero trabajo haciendo hotel de esfuerzo con una pyme que tenemos. Y llegó un chofer de la ambulancia que me decía que había tenido una supraventricular y tenía que ponerse un DAI. Me dijo, no, el médico me dijo que era como ponerse un marcapaso, pero más fácil todavía. Le dije, mire, ¿sabe que el dispositivo en verdad no cambia mucho? Ya, más rato se lo voy a mostrar. Y sigue siendo una cirugía. Hágase ver con otro médico si usted quiere, pero ponerse un DAI, ponerse un dispositivo, un desfibrilador automático implantable, es una intervención quirúrgica, te van a abrir, te van a colocar un dispositivo, tienes que colocarte un antibiótico, tienes que realizarte una radiografía el día siguiente para ver que no hayas tenido un neumo. Pero no es llegar y entrar, salir del hospital. Y no sé cuál es la afición de mucha gente de decir, no, te vamos a operar de la guatita y que no pasa nada, todo en orden. Eso no es así, o sea, hay mortalidad asociada. Idealmente el riesgo va a ser más bajo en una cirugía, por ejemplo, de mama, una cirugía de catarata, ¿ya? O una cirugía, no sé, de próstata, ¿ya? No debería haber un riesgo de éxito, o sea, de fracaso asociado. Pero ojo que no es algo inocuo, uno se va a entrar a operar, uno se va a abrir, ¿ya? Así que lo tengan bien en claro, la gente que se opera y que está en una UCI, que se operó más encima y requirió cama de UCI, es una persona que sí, se puede morir, se puede parar, se puede enfrentar a un desastre, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es la RCP? La clínica Mayo lo define como maniobras, ¿ya? Una técnica que sirve para salvar mucha gente en un ataque cardíaco, cuasi ahogamiento, cuando se detiene la respiración con los látigos. Esta definición fue una random que busqué y que si ustedes se ponen a buscar en cualquier definición, en la AJA, en la guía clínica, lo que sea, no va a cambiar mucho el contexto. Básicamente el paciente dejó de funcionar y el objetivo de estas maniobras claramente es restablecer la circulación espontánea. ¿A dónde me dirán ustedes? A la cabeza, ¿ya? Eso sale en cualquier guía de la AJA, en cualquier guía de la CLS, en cualquier curso que ustedes vayan, en la primera pregunta que va a salir, y en verdad esa respuesta no va a cambiar mucho. Pero este no es un curso de la CLS, así
Así que claramente estos algoritmos los vamos a pasar. Ya estos algoritmos están disponibles en cualquier información, en cualquier página de internet, pero me voy a detener en este punto. Ahí está, ¿ya? ¿Qué es esto? Las causas reversibles. Si tienes un paro por hipovolemia, ¿cómo lo soluciona? Volumen. Si tienes un paro por hipoxia, con oxígeno, ¿ya? Con acidosis, un poquito de carbonato entrará, por hipoglucemia, un poquito de azúcar, ¿ya? Hipotermia, lo calentamos al paciente, por hiperpotasemia, seguido con insulina, ¿ya? Hartas nebulizaciones. En verdad las causas reversibles no son muy complejas. El tema es pensarlas en la reanimación, pensarlas cuando estás reanimando, ¿ya? Yo no sé quién lleva más o menos tiempo trabajando acá, pero parece que entre menos tiempo uno lleva, más le gusta estar metido en el caos, en el choclón, cuando hay una reanimación, ser el primero que esté poniendo las vías, qué sé yo. Pero cuando uno se va adquiriendo tendencia, uno se va dando un paso atrás, hay más gente, yo ya no soy el más joven de la unidad, ¿ya? Y entran y se ponen a ver al paciente y uno empieza a mirarlo atrás, a ver qué falta, y uno le da dos tipos, oye, te faltó esto ya. Pero hay que pensar, pues, ¿cuánto nos tenemos que reanimar? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en reanimar? Una reanimación estándar. ¿Un número? ¿Minutos? Nada de tiempo. Y en ese tiempo hay que pensar esto, en ver las causas reversibles. ¿Y alguna de estas causas reversibles es muy compleja de revertir? Sí, hay una de estas. Un neumo tenía un buen cirujano, ¿ya? O un trocar, ¿ya? Claro, hay que tener preparación, no digo cualquier persona en la calle la va a hacer, estoy hablando de alumnos que están en una especialidad de clínicos, ¿ya? Pero claro, el taponamiento cardíaco, tú tenías un buen cirujano con un trocar también, llega y sale, ¿ya? Y con una buena endoscopía, hay alguien que tenga ahí la muñeca bien buena para trabajar en eso. Estos dos puntos son más complejos, los dos puntos de abajo, ¿ya? Cuando hay una trombosis coronaria, cuando tiene un infarto básicamente, cuando tiene una trombosis pulmonar, cuando tiene una enfermedad pulmonar llena de trombos, se volvió un TEP masivo, ¿ya? Es complejo. No sé si han reanimado un TEP masivo, ¿ya? Yo he reanimado un par de veces un TEP masivo y no nos fue, ¿ya? No hay nada que hacer, o sea, tenéis lleno de trombos, tenéis que pasarle. ¿Qué le va a pasar a un TEP masivo? ¿Heparina? Que los trombos ya están hechos, ¿ya? Si así se te tapa un catéter, ya de un catéter venoso central, y no, me ponen un solito con heparina, la heparina no es para disolver el trombo. Previene eso, pero no lo disuelve, tienes que poner el estreptoquinasa. Hay evidencia de eso, no sé si lo van a ver, pero hay evidencia también de que habla de que los catéteres vienen los fabricantes con jeringas con diversos estreptoquinasa, arteplasa, qué sé yo, pueden hacer permeabilizar el catéter, ¿ya? Pero claro, si nosotros nos detenemos de aquí para arriba, no va a ser muy complejo reanimar a los pacientes, y ténganlo claro, la reanimación es algo que tiene una alta mortalidad, ¿ya? Yo no sé si a alguien le gusta el fútbol acá, pero es como atajar un penal. Si tú atajas el penal, todos te van a saludar, eres el héroe, pero si te hacen el gol, bueno, fue nomás, pues si el paciente está en paro, ¿ya? Así que eso, antes de reanimar, o sea, durante la reanimación nunca se les vaya de la cabeza estas causas reversibles, ¿ya? Porque son las que te van a dar la clave para ver qué tiene el paciente. Y los algoritmos siguen siendo los mismos. En una reanimación, en una unidad crítica, no vamos a cambiar el algoritmo de bradicardia, ¿ya? Hay que ver si el paciente está hipotenso, si el paciente tiene repercusión clínica con esa bradicardia. No sé si han tenido pacientes con 30 de pulso, ya con frecuencia cardíaca. El paciente está conversando, lo tenía acostadito en una cama, hay tiempo ya para ponerle un check, para ponerle un catéter de marcapaso transitorio, hay tiempo, ¿ya? Principio básico, cuando hay tiempo hay que hacer las cosas tranquilos, no al revés. Cuando hay tiempo a veces uno se apura, cuando no hay tiempo uno se urge, no sabe qué hacer, ¿ya? Así que si hay tiempo hay que hacer las cosas tranquilos. Si el paciente está con una arritmia y el paciente está conversando, está con presiones de 150 con 80, ya significa que tenemos tiempo para pensar, para colocar un par de vías venosas, para tener una atropina a mano, para preparar una zona para instalar un catéter de una sonda de marcapaso transitoria, ¿ya? Si tenemos un ataque arritmia también, paciente que llega a la urgencia con taquicardia ventricular, oye, en esta taquicardia ventricular, súbalo a la camilla rápido. El paciente llegó a su casa caminando con la taquicardia ventricular, ¿ya? Y parece que se apuran en cardiovertir al paciente, ¿ya? Veamos primero las cosas en orden, o sea, hay tiempo, por eso hay que pensar, ¿ya? Por eso hay que pensar, muy importante. Y el ataque arritmia, como decía, no va a cambiar mucho, es decir, lograr
El gran punto que te habla el algoritmo es si el paciente está con compromiso hemodinámico o si no está con compromiso hemodinámico. Si está con compromiso, ahí tenemos que apurar. Pero si no está con compromiso, podemos hacer las cosas con tiempo. No digo que no la hagamos, ¿ya? Y en los cuidados postparo tampoco va a cambiar mucho este tema. Hay que ver si el paciente tiene algo isquémico, algo coronario. Hay que ir a los 6H y 6T, que ahí siguen apareciendo y van a aparecer en todo el algoritmo. Esto se va a ir repitiendo. De repente van a ser 5H porque mezclan la hipoglicemia, ¿ya? Pero al principio sigue siendo lo mismo. Hay que pensar un poco, hay que pensar por qué el paciente que está en una UCI se llegó a parar. Bueno, algo más simple. ¿Qué arritmia es esta? Cuando tenemos PCR, ¿cuánto tiempo nos tenemos que demorar en ver que el paciente esté en paro? Según la guía de la animación. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos, sí, segura, súper bien. 10 segundos. Ya tenemos 10 segundos para ver qué arritmia es esto. Antes de un ritmo. ¿Es regular o irregular? Irregular. Ya, yo lo veo más irregular. Tendríamos que agarrar el papelito y empezar a hacer tirar las rayitas, pero irregular. Es una FA, ya, la onda P me queda clara aquí, pero acá no me queda muy clara, ya, da la impresión de que es una FA, ya. Pero si ustedes dicen que un ritmo irregular, ahí le va a decir no, aquí nadie es cardiólogo, ya. Y en verdad un cardiólogo queda feliz cuando uno ya le describe por lo menos el ritmo, un ritmo regular con respuesta ventricular rápida, ya, 130 por minuto, es una arritmia, es una taquicardia. Parece que es una FA, sí, es una FA. ¿Sí? Ahora, si vemos este ritmo es mucho más claro de un flutter, ¿sí? Onda de serrucho, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia entre estas dos es que cuando tenemos una FA, tenemos una aurícula generalmente que es muy grande, ya, que tiene hartos puntos para estimular, ¿ya? Típicamente, lo vamos a ver después en la clase de marcapaso, el ritmo sale de un nodo sinusal, ¿ya? Cuando se te empieza a agrandar la aurícula, ya porque es hipertenso de hace 40 años y nunca se cuidó, tenemos mucho miocardio. Entonces, cada parte del miocardio quiere tirarse impulso y tira tanto impulso, el de His ve y dice, bueno, está llegando sin impulso, no vamos a tomarlo sin impulso, o sea, el paciente va a hacer una arritmia. Tomemos uno y lo transformamos en un estímulo ventricular. ¿Ya? La diferencia con el flutter es que eso es en un solo punto, que empieza a hacer la estimulación, tac, 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 en un puro punto. Por eso tiene esa onda de serrucho. ¿Ya? Ritmo. Hola, adelante. Adelante. ¿Qué ritmo es ese? ¿Complejo ancho o complejo angosto? Rápido, lento. Rápido. Ya. Taquicardia ventricular. Ya. Antes de ver si es taquicardia ventricular y entrar a reanimar al paciente o pregúntele cómo está, tomarle pulso, a lo mejor el paciente está en taquicardia ventricular y llegó de su casa con ese ritmo. Ya. Y hay que cardiovertirlo sincronizadamente, le damos un poquito de tubiato, lo acostamos, le explicamos, vemos si está anticoagulado, qué sé yo, para cardiovertir. Acuérdense que cuando tú cardioviertes, el desparramo de trombos que salen es enorme. Así que hay tiempo para ver eso. Ritmo. Con confianza, nos podemos equivocar, nadie se nos va a morir ahora. Tenemos 10 segundos, todavía estamos tiempo. ¿Es una taquicardia? Polimorfa, sí, es una taquicardia polimorfa, ya a diferencia de la ventricular que es más monomorfa. Tiene una imagen de torsión de punta, que lo van a conocer bastante cuando la torsión de punta es muy coronaria. Ya el paciente que hace arritmia por torsión de punta es muy coronario, a no ser que le falte magnesio, ya. Pero es muy coronaria la torsión de punta, ¿ya? Sí, es una torsión de punta propiamente tal. Este es más fácil. Ahí sí. Fibrilación ventricular. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, puede ser artefacto también. Sí. También. Hay que ver siempre el paciente parte del monitor, ¿ya? Y no hay que cometer errores de repente. Yo he conocido en mi unidad casos de cardioversiones y desfibrilaciones en pacientes conscientes, ¿ya? Sí. ¡Oh! Duele. No sé si ustedes saben cuántos son, ya, 100 joules para cardiovertir o para desfibrilar. ¿Saben cuánto es eso de fuerza? ¿Alguna vez alguien se ha cardiovertido? No, o sea, tan ridículos. Tampoco lo he hecho. ¿Ya? Un buen combo son como 20 joules. Buen combo.
20 joules, más o menos, de fuerza. Imagínate 100 joules, para que te vean un combo 10. Es fuerte, ya, así que duele, por eso asegúrense cuando cardiovertan a un paciente, que lo ceden bien, ya, que no esté tan estimulado, porque duele y yo no sé, nunca me he cardiovertido, debe doler bastante. Bueno, sigamos. Qué bien. Ya, cuando me puse a preparar esta clase, me puse a mirar el buscador, más quiero el MedLife, PubMed, mortalidad y cuidado intensivo. Me salieron 9.000 resultados. Oye, hay alta asociación entre mortalidad y cuidado intensivo. Cuando me gusta buscar primero las revisiones sistemáticas antes de entrar al estudio. ¿Ustedes saben lo que es una revisión sistemática? ¿Alguien tiene duda en eso? ¿Sí o no? Porque voy a guardar todo esto. Ya, lo explico corto. Yo hago un estudio, ya las personas que fuman son más felices. Yo reporto ese estudio con 100 personas, presento una evidencia. Me la publican, me la aceptan. Es un estudio de un caso, perdón, hay uno antes que eso incluso, reporte de caso. Conocí a una persona que fumando era feliz, lo reportamos, es un reporte de caso. Ya, juntamos a 100 personas y hacemos un estudio, un ensayo clínico, es más complejo, un ensayo clínico. Hay gente que asocia esos ensayos clínicos, hace análisis, que es un poco más complejo, porque hay más opiniones, hay más estudios. Por ejemplo, las personas que fuman en Santiago, las personas que fuman en Valparaíso, las personas que fuman en Hong Kong, tienen diferentes experiencias. ¿Ya? Y es importante siempre asociar eso. Las personas que se paran en el Frique, las personas que se paran en el Van Buren, las personas que se paran en la posta central de Santiago, a lo mejor tienen diferentes puntos. Entonces, por eso es importante hacer los reportes de caso, porque son muy interesantes cuando hablan de experiencias personales, experiencias cualitativas. ¿Ya? Pero la revisión sistemática son estudios que agrupan muchos casos, ¿ya? Miles de pacientes, entre medio de eso, para dar una versión, una sugerencia. ¿Ya? Entonces, claro, cuando me puse a buscar reportes de cuidado intensivo y mortalidad, saber cuánta gente se moría en los cuidados intensivos, había 9.000 más o menos investigaciones. Y cuando me puse a buscar revisiones sistemáticas me aparecieron 150. Ahora dije, ¿y la sobrevida? Me puse a buscar sobrevida y me salieron 0. ¿Ya? Igual era un desastre eso. Mejor escribí mal, dije yo, porque busqué sobreviviente, sobrevida, ¿ya? Pero me aparecieron 0 resultados. Y se los muestro porque no me van a creer, ¿ya? 0 resultados. ¿Qué onda? ¿La gente se muere más en la UCI? ¿O investigamos más la muerte que la vida? ¿Ya? No creo que seamos tan mal. ¿Ya? Me puse a buscar de nuevo y busqué el punto que se llama tasa de sobrevida, ya, para que cuando ustedes lo busquen tasa de sobrevida. Oye, pero los resultados tampoco fueron muy buenos. 2.000, ¿cuánto era el anterior? 9.000. 9.000 reportes de mortalidad, 2.000 de sobrevida. Y cuando me puse a buscar de revisiones sistemáticas encontré 16. 16 revisiones sistemáticas sobre reportes de sobrevida en pacientes que estaban hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo. Ni siquiera en Chile, en un reporte de PubMed, o sea, a nivel mundial. Súper poco en verdad, súper poco se reporta. ¿Ya? Ahora bien, me puse a buscar una por una, ya, porque esta clase la quería preparar hace rato, o sea, la estaba preparando hace rato, y me puse a ver reanimación en cuidado intensivo. 66 reportes. ¿Ya? Ni siquiera le puse la antigüedad de 5 años. Ya, 66 reportes, lo cual es muy poco. ¿Ya? Para ver quién dice esto, porque yo les puedo dar mucha información sobre la CLS, sobre la AJA, lo que les comentaba al comienzo. La reanimación sigue siendo la misma en todas partes, pero ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los reportes? ¿Qué dicen los estudios? Tampoco es mucho. Veamos, sobrevida de alta en una unidad de cuidado intensivo en un hospital de Londres. ¿Ya? Conclusiones: la mayoría de los pacientes que fueron tomados de alta estaban vivos después del año. No es malo, ¿ya? El riesgo de muerte de los sobrevivientes en un paro cardíaco es mayor durante el primer año del alta. Eso se sabe, ¿ya? Tú tienes más posibilidades de morirte después del primer año post alta en una unidad de intensivo. Ya eso aplica a unidades de intensivo, unidades de cuidados críticos, que después. O sea, si pasáis el año es como pasar agosto. Si pasáis el año, estamos bien. Ahora bien, la fibrilación ventricular como arritmia inicial, la fibrilación ventricular es una arritmia muy cardíaca, tiene mejor números en relación a la sobrevida a largo plazo. O sea, los pacientes coronarios se salvan más, ¿ya? Y yo no es que quiera defender a mi unidad, yo trabajo en una unidad coronaria, pero es verdad, el policardio está lleno. Tú vas a ver al policlínico después, veis una fila larga en el policardio, las medias listas de espera,
el policlínico de la UCI no existe. ¿Ya? No existe. Así que, el paciente coronario se salva más, eso se sabe. Ahora bien, veamos el PCR en una UCI, ¿ya? Y la sobrevida. Otro reporte que encontré: las variables posteriores a la detención asociada de supervivencia a largo plazo después de la reanimación en pacientes de unidades de cuidado intensivo siguen sin estar claras. ¿Alguien me puede traducir al español esto? O sea que no hay ni una claridad de nada. ¿Ya? No saben bien quién se salva, quién se muere, ya después del alta. No están claras. Estamos hablando de un reporte que se publicó en una revista, se subió a PubMed, ¿ya? Y la mayoría hablan de que las arritmias por taquicardia ventricular y fibrilación ventricular en unidades intensivas tienen mejores números, tienen un impacto positivo, o sea, se asociaron a mejores números. Nuevamente, los pacientes coronarios se salvan más, ¿ya? Fui a buscar reportes en mi hospital, ya yo trabajo en este hospital, en el Sótero. Paro cardíaco extrahospitalario, en un hospital tercero. ¿Ya? Miren este gráfico. 300 y algo paro cardíaco extrahospitalario, que llegaron a urgencia en paro. De los cuales 200 se murieron en el reanimador. ¿Ya? De los cuales 100 se hospitalizan. De esos hospitalizados, asumiendo que se llegan a la UCI, el paciente tiene un PCR, tiene que entrar a una UCI, se morían 80. O sea, se moría el 80% más o menos. Se salvaron 20. ¿Ya? Y de esos 20, al año 23 sobrevivieron. O sea, del 317 tenemos 23 vivos. ¿Ya? Vuelvo al mismo punto de antes. Para tener un paro cardíaco en una unidad intensiva tienen que estar muy graves. Este es el reporte de nuestro hospital, que no difiere mucho de los reportes de otros hospitales, ¿ya? Si lo queremos ver en una unidad intensiva, o sea, en este número, en este grupo, esta es la unidad intensiva, asumiendo que estamos en una unidad monitorizada, hablamos del 107, un 80% de mortalidad. ¿Ya? Volvemos al primer punto. Lo mejor es evitar esto, lo mejor es evitar llegar al paro, porque sabes que se va a morir un número importante de pacientes. Ahora, ¿por qué? Porque el perfil de la UCI, el perfil de la unidad de cuidados intensivos, es el perfil de gente que está muy grave, gente que está muy enferma, donde la mortalidad es alta. Yo no sé si han visto números de mortalidad en... Yo no sé si han... Espérate, que no quiero llenar de... Ahí está. Yo no sé si han visto mortalidad o números de mortalidad en un cuidado intensivo, ¿ya? Por lo menos el reporte de nuestro hospital es de un 18% de pacientes que tienen mortalidad en UCI, o sea que se pararon y no salieron. ¿Ya? Y en el hospital, cuando se fueron de ahí después, un tercio. O sea, entre 20 a 30% se estaban muriendo. Traté de buscar de reanimación, ¿ya? No hay muchos reportes. Parece que no nos gusta mucho reportar lo malo, ¿ya? Porque sabemos que la reanimación es compleja. Y hay algo que es importante comentar. Uno tiene que reportar las cosas buenas y malas. Ya los estudios generalmente tratan de reportar lo que más le conviene. ¿Ya? Así que eso. La gracia de nuestra UCI, y no sé si todas las UCI son así, que están el 26% de los pacientes, aquí me falta el puntero, más o menos están ventilados. O sea, perdón, me equivoqué. El 62% de los pacientes. Mientras que en una UCI, en un estudio TONIX que se llamó un estudio randomizado de harta UCI en el mundo, vean que un tercio más o menos de los pacientes estaban ventilados. Uno tiende a asumir que el paciente, por estar en una UCI, tiene que estar con un ventilador, con un tubo, ¿ya? Y a veces no hacen. Por eso no tienen harta bronca las unidades coronarias, porque no están todos los pacientes con tubo. Pero claro, tienen el corazón colgando y están conversando, van al baño, se paran ahí, se rompen y también es un paciente grave. ¿Ya? El concepto de paciente grave hay que analizarlo, porque hay pacientes que pueden estar caminando y pueden estar graves. Un paciente que tenga una enfermedad de tronco un 90%, yo no sé si tú lo dejarías en una cama no monitorizada, en una unidad básica. No sé si están de acuerdo. Un paciente con enfermedad de tronco coronario, ¿usted lo dejaría en una cama monitorizada o en una cama básica? Monitorizada. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién dice lo contrario? Coméntenme si no hay ninguna cosa. Enfermedad de tronco coronario izquierdo, la arteria principal que sale de
después de la aorta ascendente, y si se te tapa el tronco ni siquiera te paráis, te morís. Entonces no es, a lo mejor no es como... Eso es una discusión que tienen hasta el día de hoy las unidades. ¿Ya? Sí, sé que se va a morir. Sí, sabemos que no hay ninguna opción, ninguna chance, si es que pasa, como que a lo mejor no tendría sentido dejarlo en una pausa. Pero se puede agilplantear, o se puede operar. Ya, llegó a las 9 de la noche y lo operan mañana en la mañana, primera hora. Tiene 90% de enfermedad de tronco. Llegó caminando con dolor al pecho, la acostáis, le dais agregante. Eso es una pregunta que hasta el día de hoy siempre causa resquemor en nuestras unidades, ¿ya? Porque no lo vais a tener en una unidad intensiva, pero tampoco lo podéis dejar muy al aire, ¿ya? Ojo que muchos pacientes que tenían enfermedad coronaria antes los daban de alta y los programaban para operar, ¿ya? Y después los llamaban para operar y no estaban, ¿ya? Entonces, claro, de repente uno piensa en instrumentalizar tanto al paciente, ¿ya? El paciente instrumentalizado por 1000, ya lo vimos al comienzo, no importa mucho la instrumentalización, importa la cabeza, importa pensar al lado de ese paciente. El estudio Comics, como le decía, hablaba del 26% de pacientes ventilados, y parece que uno tiene en la cabeza el pensar en un paciente UCI que tenga un ventilador mecánico, ¿ya? No siempre es así. En nuestra unidad, en nuestro hospital es así, 60% de los pacientes están con ventilador mecánico, 2/3, ¿ya? Y bueno, el Apache, que es un predictor, ya, asumo que lo van a ver, lo vieron, como todos los predictores de muerte, asume que los hombres, ya, y las edades fueron los parámetros de sobrevida mayor versus a la viejentud, la senescencia y la mujer, ¿ya? Ahora, claro, el Apache es un predictor, no existen los predictores perfectos. El infarto es el Euroscore 2, donde tú predices mortalidad. Bueno, este paciente se va a operar del corazón, se puede morir en un 20%, o sea, nadie se muere en un 20%, te muere o no te muere, ¿ya? Entonces, ojo con los predictores, porque son números, ¿ya? Y lo importante, como siempre, es el razonamiento clínico, lo dijo Rivers, ¿ya? Ahora, el pronóstico de mortalidad en UCI, otro estudio que pillé por ahí, de esos 60 y tantos que había, que me llamó la atención, de que hablaba que no hay muchos reportes, lo que hablábamos recién, hay pocos números. El rendimiento de los modelos de predicción de riesgo de la mortalidad en la UCI es en el mejor de los casos moderado, y esto requiere esfuerzos continuos para desarrollar y validar modelos de variables pronósticas fácilmente disponibles. ¿Por qué? Porque en verdad nadie notificaba mucho, porque nadie notifica la muerte. Perdón, lo notifica así el ministerio, pero nadie notifica las reanimaciones fallidas, ¿ya? Y eso es importante saber, ver qué tanto nos estamos equivocando, ¿ya? Por eso hay que desarrollar protocolos, la enfermería tiene que estar súper metida en eso, hay que desarrollar protocolos de atención, ya, para que todos hablemos el mismo idioma. Volvemos al caso del ECMO. El ECMO nació en el año, el ECMO de los 70, quizás antes, y cuando fue el H1N1, el estudio César, como habían hartos pacientes con H1N1, los canularon a todos y ahí hubo más números, porque antes había pocos números, había poca disponibilidad de información. Cuando hicieron el estudio César, ya, un metaanálisis entre medio, pudieron desarrollar mejores números y decir que en verdad esta máquina salvaba gente o no salvaba gente. Y volvemos al mismo gráfico de antes. Tenemos 60% de sobrevida, 40% en un adulto cardíaco, en un adulto respiratorio la mitad, ¿ya? Ojo que el paciente que se conecta a ECMO tiene que tener aproximadamente un 80% de mortalidad probable. Entonces uno dice, bueno, si se salva la mitad de esos pacientes, no lo vamos a canular. ¿Para qué vamos a canular si se va a morir la mitad? Pero claro, si ese paciente es tu papá, canúlenlo todo, ¿sí? Entonces, ojo, lo que hablamos al comienzo, la decisión clínica es importante quién lo dice, pero es importante qué es lo que dice, pero también es muy importante, lo vamos a ver al final de esto, ver qué decisión tomamos de toda esa información. El ELSO, bueno, estaba el reporte del ELSO también, este es el ELSO latinoamericano, para ver si nuestra realidad latinoamericana será muy diferente a los hospitales del primer mundo. 60% también, no estamos tan lejos, ¿ya? Yo no sé si canulan acá, si conectan acá en Viña del Mar, lo desconozco. Ya nosotros estamos conectando, los mayores conectores en Santiago son la Clínica Las Condes, ya el Hospital Clínico. La Clínica Las Condes tiene este tema del ECMO móvil que lo viene a canular acá. Ya una chiquilla que hace poco nos canularon venía de Quillota, llegó de Quillota, la canularon en el Frique y me la trasladaron, no sé si alguien la conoció, 30 y tantos años. ¿38 años? Ella misma. ¿Cómo se llama?
De Patricia. Ah, no es la misma, era otra que llegó de Quillota. Se llamaba, era un nombre medio especial. Y tenía una enfermedad autoinmune. Y era técnico, si no me equivoco. Estaba en la UCB cáncer. Guillota, aquí. Ya, les comento que la actuaron después, le pusieron una cánula, ya está en espera de trasplante. Estaba conversando con nosotros. Ya. Por lo menos hace un par de semanas atrás la trasladamos al tórax ya en espera de trasplante respiratorio. Pero claro, o sea, tenía una mortalidad cercana al 80%. Y tú decís, bueno, se morí. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero claro, o sea, tiene unos 40 y tantos años, entonces hay hartas cosas que uno tiene que pensar antes de tomar una decisión clínica. Por eso, ¿ya? Y el reporte no es muy diferente. En el reporte de Latinoamérica nosotros no estamos tan mal, a veces nos miramos a nosotros, así como, no, somos de Chile, en verdad las cosas no son tan diferentes. Yo estaba en un hospital en Estados Unidos y los pacientes en hospitales de Estados Unidos se desorientan, vi pacientes cagados en el pasillo, ¿ya? La cosa, estaba hablando del primer mundo, ¿ya? Y pasaba lo mismo, o sea, no, ¿ya? Eso sí, el desarrollo de enfermería ya es muy grotesco, muy bueno, ¿ya? Pero los problemas eran los mismos, los pacientes siguen siendo los mismos, ¿ya? Así que no nos miremos tan mal. Latinoamérica no está tan mal en ese sentido, no tan mal. Ahora bien, de lo más que se comenta, que les quería dar un punto en relación a la hipotermia y el RCP, ¿ya? ¿Hay que poner hipotermia o no hay que poner hipotermia? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué dice usted? Baja, dice que sí. ¿Baja y sí? Sí, sí, inducida las primeras 24 horas. Revisión sistemática de hipotermia en una revista del 2016, incluso después de los postulados de la AJA. No se encontraron pruebas que respalden una temperatura específica sobre otra durante la hipotermia, ¿ya? Si uno entra en análisis de este estudio, no está muy claro realmente si funciona o no funciona. Pero ante la duda, ¿qué cuesta poner la máquina? No sé si conocen la máquina de hipotermia, en verdad, un par de parches, ya la programáis. No es muy compleja. Las máquinas en una UCI no tienen que ser complejas. Es para que gente tonta como yo, como cualquiera de nosotros, pueda ocuparla. ¿Ya? No vais a encontrar ninguna máquina que esté en hebreo o en ruso arábigo. No. Las máquinas, el principio de la máquina de UCI, y para que lo entiendan a la gente que recién va entrando, que cualquiera la pueda ocupar, que cualquiera la pueda entender. ¿Ya? Así que no es tan claro, pero como tú me dices, el paciente está tan grave y en verdad no sabe si va a recuperar flujo cerebral, que entre conectarlo y no conectarlo, mejor lo conectamos y vemos cómo nos va y hacemos más estudios, ¿ya? Porque no había mucho estudio al respecto. Hace 2 años atrás me tocó presentar en el Congreso Chileno de Cardiología unos temas sobre ruptura cardíaca, ¿ya? Que lo que digo, reporten, hagan evidencia. La Universidad del Paraíso, la Escuela de Enfermería hizo una revista hace poco, ¿ya? Hagan estudios, repórtenlas, ¿ya? Puede ser. ¿Ya? Perfecto. No la voy a reportar, porque es importante compartir información. Lo que yo les voy a mostrar a lo mejor es diferente de lo que muestra un colega de otra parte. Mira, nosotros empezamos a operar en el año 2012, ¿ya? Hasta el 2016, 1000 pacientes más o menos de cirugía cardíaca a corazón abierto. Entre el año 2012 al 2016, 9 pacientes que ingresaron a operarse, ingresaron a operarse de urgencia con un diagnóstico asociado a alguna cirugía cardíaca de urgencia. En español, llegaron por un infarto, con una ruptura cardíaca o por una CIB que se le rompió el septum, una ruptura del músculo papilar, se le rompió un músculo papilar que sostenía una válvula y un desastre hemodinámico, o una ruptura para el equilibrio, o sea que se rompió el ventrículo de Frentón y hay que operar la urgencia. O sea, una catástrofe. Entre el 2012 y el 2016 llegaron 9 casos e ingresaron al hospital con esto. En un mes, cuando hice este estudio, llegaron 6 pacientes con esto. ¿Ya? Era un desastre. Yo decía, llegaba a recibir turno, oye, no, este es el paciente de la CIB. Ah, el de la semana pasada, no, si este es otro nuevo. El otro estaba al lado, ¿verdad? Porque empezaron a llegar CIB. No nos queda claro por qué. No sé si agosto estuvo muy severo con los pacientes, no me queda muy claro. Lo único que queda claro es que todos los pacientes que tienen mal pronóstico coronario consultan tarde. Todos, cuando los que lograron exudar, los que lograron completar la anamnesis, todos tenían dolores de semanas, meses en algunos casos. ¿Ya? No vamos a tener el pecho, pero no vamos a nada. Meses. ¿Y quiénes se salvaron? Se salvaron todos los que se operaron en un día impar. ¿Ya? Todos los que se operaron en un día impar se salvaron. Todos los que se operaron en un día par se murieron.
Ay, pero impar de un día de calendario. estamos a 3 de febrero, cantidad estamos a 3 de que marzo, llevaba. no, el número impar de la fecha. De calendario. Es que cada uno toma la conclusión que quiere. Ya, pero si tú soy bien creyente y vayas a saber que te van a operar un día Pide para que sea impar. prueba mañana. ¿Ya? ¿Ya? La evidencia es súper dinámica en ese sentido. Uno puede tomar las conclusiones que quiere. Este estudio igual tenía muchas más conclusiones, se los puedo compartir. ¿Ya? ¿Qué pasa con los años bisiestos? Sabemos, ¿ya? Pero la evidencia en ese sentido es súper dinámica, o sea, uno puede tomar lo que le conviene en este caso, y la mayoría de la gente toma lo que le conviene, y a veces una decisión clínica muy estricta, uno la va a encontrar muchas veces, y ahí vienen los encontrones con todo el equipo médico, o a veces entre mismos colegas. Otra cosa súper importante, ¿alguien le ha preguntado a un paciente qué le pasa después de un paro, o si ve la luz? ¿Ya? Yo preguntaba que ve la luz. ¿Ya? Algunos dicen que sí, otros que dicen, bueno, ayer le preguntó a un paciente que era ciego. ¿Ya? Le dije, y me molestó tanto y dijo, no, me han preguntado, es hartas veces, así que no se puede. Ya, pero mira, hay 3 puntos que lo voy a subrayar. Ya, esto está en inglés, el traductor de Google te lo traduce al tiro, pero yo lo quise poner acá porque lo van a encontrar en muchas presentaciones y nunca se lo olviden. Todos dicen que es un evento que cambia la vida. Obvio, te paraste. ¿Ya? Y cuando no te llega la hora uno dice, bueno, tengo cosas que hacer, voy a tomarme las cosas con andina, voy a disfrutar más la familia, la vida, y en verdad ocurre eso. Los pacientes te dicen, estuvimos graves, así que a lo mejor tengo que hacer algunas cosas, no me llegó la hora, y el paciente cuando le llega la hora, le llega, ¿verdad? Todo lo que tú hagas para reanimar o para salvar, no es caso, ¿ya? Lo otro es algo que me lo dijeron del primer año de enfermería, esto, holístico, que se traduce en todas todo igual, ya que es un evento que requiere un desarrollo más holístico, o sea, hablar del paciente, de su calidad de vida, de su sobrevida, de cómo se va a ir de alta, en qué condiciones se va a ir de alta ese paciente que fue reanimado en una UCI, ya, si se va a ir de alta para estar postrado en una cama, si se va a ir con una tráquea, con una gastro, ya, si el paciente sale caminando, es importante tener esos puntos en claro, ya. Y lo otro es la calidad de vida. ¿Qué tipo de calidad de vida se le va a ofrecer a ese paciente que está tan grave para estar hospitalizado en una UCI? ¿Ya? Obviamente esto fue una revista de enfermería, ¿ya? Porque la enfermería parece que es lo único que piensa en la calidad de vida de los pacientes. No lo pierdan, no pierdan ese fondo. Yo sé que trabajar en una UCI y trabajar en una unidad intensiva, trabajar en una urgencia, no sé, acá viene gente muy heterogénea por lo que me comentaban, es complejo y uno tiene que aprender muchas cosas, pero no pierdan el foco que lo más importante es hacer enfermería, ¿ya? Y no olvidarse de la calidad de vida de los pacientes. Bueno, y lo otro, para cerrar, ¿a quién se reanima? Volvemos a la pregunta que le hicimos al comienzo de la clase, ¿a quién reanimamos? ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente tiene una tatuaje que dice acá no reanimar? No, resuscite. ¿Ya? ¿Lo reanimamos o no lo reanimamos? Te lo encontrás en la calle, le saqué, no me reanimar. Hay tatuajes así, hay tatuajes que dicen alérgico, hay tatuajes que dicen diabético, para avisar, pues antes eran las pulseras, ahora está de moda hacer tatuajes con enfermedades. ¿Se reanima o no se reanima? ¿Quién sabe? No me queda claro, lo busqué, no me quedó claro. ¿Ya? No me quedó claro el punto de vista legal y quizás había que preguntarle a que tiene una clase de ley acá de saber en qué tema te vas a meter cuando reanima a alguien en la calle. ¿Ya? Uno siempre hace las cosas por el bien común, ¿ya? Yo soy alguien que me ayuda, rara vez me hago el loco, ¿ya? Uno tiene que ayudar a las personas. Entiendo que eso por lo menos es mi premisa, pero eso estudio se hizo acá, ¿ya? Hay del hospital naval, gente metida. ¿Qué pasa si tiene la orden de no reanimar? Hay un grupo que escucho que se llama Testament y dice acá no reanimar, un disco que tiene. Y si al paciente le gusta el grupo y se trató eso, ¿ya? Ojo, no pierdan el punto de vista ético, ¿ya? No pierdan la enfermería en esto, ¿ya? Ahí están los 7 puntos de Manuel, entre medio, ya, ética para Amador, algunos se acordarán, pero hay un tema ético detrás de reanimar, ¿ya? Y a veces la instrumentalización y el reanimar a gente que está muy grave, es complejo, hay que conversarlo con la familia, hay que incorporar a la familia. Yo conozco planes de visita de pacientes, de familiares a la UCI, donde le explican a los pacientes, o sea, a los familiares, perdón, en qué condiciones está su paciente. Mire, su paciente tiene una maquinita para respirar, nosotros lo vamos a cuidar, no pierdan eso, chiquillos, ya no pierdan eso porque eso es súper importante. Ya, vamos a parar un ratito porque ya
un ratito. 10 para las 4. ¿Sí? Es que la parte que viene es más densa. 5 minutos. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar frente a esto? Ya, déjame tomarme un... Sí, bueno, sí. 10 minutos más partimos. Y seguimos adelante. Ya, que sabéis que de la segunda la reforma que la nutrición integral la entiendan ellos como gástrica, oye, y una. Para mí enterar es como dos